Hugo Aguaio Olivares é professor da Faculdade de Estomatologia da Universidade Peruana Caetano Heredia, especialista em radiologia oral e maxilofacial da Universidade do Chile, especialista em tecnologia educativa em saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil, consultor e professor da Escola de Odontologia da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas, diretor da Divisão de Educação de Diagnóstico por Imagens, responsável pela especialização de Radiologia Bucal e Maxilofacial da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas, presidente da Associação Latino-Americana de Radiologia e Imaginologia Dento-Maxilofacial, presidente da Associação Peruana de Radiologia Bucal e Maxilofacial, diretor do Centro de Diagnóstico por Imagens, responsável pelo Atlas Virtual de Radiologia Odontológica, com mais de 500 casos publicados, conferencista de cursos nacionais e internacionais na Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, México, República Dominicana, Panamá, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Uruguai. E Prêmio Gran Caduce Odontológico, outorgado pelo Colégio Odontológico do Peru. Lembramos que a Vossa Senhoria disporá de 3 horas para a sua apresentação. E, ao faltarem 5 minutos, sinalizaremos. Gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores y a la presidencia de la Asociación Brasileña de Radiología Odontológica para poder darme la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde, en la cual, en primer lugar, haber felicitado a esta excelente organización. En segundo lugar, felicitar a la doctora que hizo la exposición anterior a la mía. Es un tema similar, muy buena. Felizmente que me dio un poco de tiempo para sacar algunas radiografías o algunos cuadros que ya la doctora lo había pasado. Muy bien, vamos a hacer de esta tarde un poquito de manejo más clínico sobre este diagnóstico por imágenes y su correlación clínica de las lesiones de los maxilares. No solamente lesiones o enfermedades de los maxilares se refiere pues a tumores, a quistes, sino hay muchas otras entidades y que en estas 3 horas voy a tratar de correlacionarlas desde el punto de vista de manejo clínico, del examen radiográfico o el estudio por imágenes que permita un adecuado diagnóstico final. Todos estos casos son hechos a través de nuestros centros de radiología. Cuando presentamos un caso que no pertenece a nosotros, siempre va a estar con el sello de quién es el caso. También les quiero decir, para que puedan mirar todas las imágenes que voy a pasar, más 500 más casos, están publicadas en esta página web, www.cdi.com.pe. Existe un atlas virtual de radiología que le va a permitir a ustedes ir a casos radiográficos y encontrar, bajar las imágenes, estudiarlas. Todas tienen un pequeño resumen de lo que es el paciente, la edad, el sexo, cómo vino, con dolor, etcétera, hinchazón, etcétera. Y luego viene el diagnóstico y después está la descripción. O sea, es un pequeño atlas de ayuda para diagnóstico que le va a servir a ustedes bastante como ayuda, digamos, para seguir aprendiendo radiología. También quisiera decirle que existe otros casos que ya no es gratuito. Es una membresía anual que tenemos en la cual
tienen, el que se hace miembro del diagnóstico por imagen o del instituto nuestro, tiene la oportunidad de tener 2 reportes de casos clínicos al mes. O sea, dos reportes de casos que están hechos como para publicación. Tienen 10 casos al mes de casos importantes de radiología, descritos también tipo Atlas. Y aparte de eso, tienen una conferencia virtual, ¿no?, que reciben al mes, y tienen algunas otras facilidades al pertenecer a este instituto. Estamos buscando que esto sea en algún momento, perdón un ratito, esto que ya lo sabemos, pero voy a enfatizar por qué. Nosotros, para hacer un estudio por imágenes, antes hablábamos de la radiografía, el estudio por imágenes no se puede hacer si no existe una excelente clínica. Y esto hay que dejar muy claro, bastante claro. No se puede hacer un estudio por imágenes si no tenemos clínica, más aún en las lesiones de los maxilares. Ya la doctora anterior ha pasado una serie de imágenes que son similares y que la clínica te va a decir qué es. Por ejemplo, vi ahí un sarcoma. O hay lesiones que aparentemente parecen malignas y que de repente en la biopsia sale que no son malignas. Pero la clínica, si dice no tiene parestesia, no va a orientar, por ejemplo, a que no es una lesión maligna. Como hay lesiones benignas que están creciendo, aparentemente benignas, pero el paciente viene con una parestesia, hay que parar inmediatamente para poder estudiarlo mejor. Todo esto nos va a llegar a un excelente diagnóstico. Y aquí algunos mensajes. La primera parte va a ser algunos mensajes, después vamos a ver muchos casos para poder entender estos mensajes. Y repito, no se debe ordenar ningún estudio por imágenes sin antes haber realizado una historia clínica y un examen físico exhaustivo. En la consulta nuestra, si yo no tengo una historia, no la informo. Y todos los técnicos y los radiólogos tienen la obligación, si el dentista no manda una historia, hacer una mini historia por lo menos. Historia médica y dental detallada, historia familiar, revisión de sistema, cuando uno va encontrando alguna actividad en estas lesiones. El examen físico también crítico, ya vamos a verlo en estas, por ejemplo, preguntas. Todos lo sabemos, no voy a repetir mucho. La edad del paciente. Todos sabemos que algunos tumores ocurren con mucha frecuencia en cierto grupo de edad. Todos sabemos que hay una duración de la lesión. Los tumores benignos tienen varios meses o años de evolución. O sea, si un paciente viene con la cara hinchada, con una tumefacción, y les dice, esta hinchazón la tengo hace 10 meses. Si dice hace 10 meses, quiere decir que la tiene más de un año, porque el paciente dice generalmente menos de lo que tiene el paciente. Entonces ya no estoy pensando en una lesión maligna, estoy pensando en una lesión totalmente benigna. Pero si el paciente viene y le dice, esta misma hinchazón tiene un mes y crece rápidamente, estoy pensando en una lesión probablemente maligna. Y si el paciente dice, anoche me dolió la muela y se me hinchó, amanecí hinchado, estoy pensando en un proceso infeccioso. Y a veces las imágenes pueden ser similares, pero la historia clínica me hace interpretar la imagen diferente. El dolor, la velocidad de crecimiento, que es lo mismo, el dolor asociado al tumor. Los procesos malignos a veces duelen y las infecciones también, pero los procesos benignos
está bien impactado, me hace pensar en un crecimiento lento. Cuando tengo esta historia, en mi cabeza está funcionando qué imagen voy a encontrar. Estoy pensando la imagen que debo ver. Si están bien impactados, si están desplazados, pero no se mueven, no estoy pensando en una imagen que no tiene bordes. Estoy pensando en una imagen que tiene bordes escleróticos, bordes radiofactos, ¿no? O corticalizados. El color y temperatura, por ejemplo, para las infecciones. Los ganglios, importante, de acuerdo a lo que estamos viendo en la radiografía, hay signos inflamatorios, de repente signos ganglionares de una tumoración de tipo maligno. Y esto, que es una parte que no es radiográfica, pero importante, ¿no? La punción aspiración es un método que se puede hacer fácilmente para ayudar al diagnóstico. No hablo del radiólogo, hablo de la universidad. El radiólogo generalmente eso no lo puede hacer en la consulta, pero se trabaja en la universidad, se trabaja en hospitales, llega una tumoración o una pseudotumoración y se utiliza una jeringa una jeringa con aguja número 18, ¿no? Y cuya finalidad es obtener un contenido para ser estudiado visualmente o si no a través de células en bloque. Se hace la introducción y posibles resultados de la punción aspiración. Punzo, veo la imagen, es una imagen que se puede hacer fácilmente la punción, palpo, se hace la punción, se anestesia un poquito y hay un fluido de color amarillento. Saco un fluido de color amarillento, estoy pensando en un quiste no infectado. Un achocolatado, estoy pensando en un quiste un poco inflamatorio, un quiste probablemente infectado. O cuando hay un fluido lechoso mezclado con sangre, estoy ya ante un quiste infectado. Cuando el fluido es grumoso, como el que pasó, vi clarísimo una aspiración de la doctora, eso es un querato. Es un queratoquiste. Lechoso y fétido, no hay otra posibilidad, sino esa es una lesión tipo querato. Cuando hay sangre, un hemangioma, granuloma central, cuando hay coágulos sanguíneos, cuando uno aspira granuloma central de célula gigante, si no se obtiene nada, porque es una estructura normal, ¿no? O es, de repente se han ido al seno maxilar. No se obtiene ningún líquido, ni ninguna de las anteriores, estoy ante la posibilidad de un tumor sólido, un tumor sólido. Entonces, este niño, por ejemplo, de 8 años de edad, que viene a la consulta con una deformación paulatina de la tabla vestibular, asintomático y con crepitación. Estoy pensando en una lesión quística. Estoy pensando en una lesión quística. Entonces se hace la punción y estamos obteniendo un líquido amarillo claro. Me está indicando, esto es un quiste no infectado. Esta ayuda diagnóstica la hacemos de rutina en la universidad, en el hospital, en todos los pacientes que vienen y nosotros pensamos que es un ameloblastoma, es un quiste, es un querato. Entonces, después del examen radiográfico, se hace la punción y casi tenemos un porcentaje altísimo. Unida la punción con la imagen, estamos diciendo, por ejemplo, este niño tiene un quiste no infectado por el líquido que estamos obteniendo en la punción con una maniobra tan simple, tan fácil de hacer sin ningún problema. O cuando, por ejemplo, el líquido es amarillento, turbio,
tratamiento biológico de esa lesión, sino estoy simplemente adivinando el diagnóstico. Y en todo lugar siempre paso esta diapositiva, porque en cualquier escuela, aquí en Brasil, en Perú, en Japón, en Finlandia, Estados Unidos, el diagnóstico por imágenes, llamado antes radiología, se enseña tres cosas: decisión, técnica e
después de la extracción, con un proceso aparentemente clínico infeccioso, que había supuración, había dolor, había hinchazón, quiere decir que estaba haciendo una osteomielitis dentro de las lesiones de los maxilares, proceso infeccioso. Se le hizo lo que teníamos que hacer. Y ahí tenemos la panorámica, y miren ustedes, la oclusal. La oclusal hecha con una periapical, no necesitamos tantas cosas. ¿Y qué estoy viendo? Un secuestro de hueso. Y un secuestro de hueso es hueso inerte, muerto. Y si no lo saco, aunque me diga el propagandista médico, dale este antibiótico. Entonces se perdió 2 meses en ese paciente. Por no tener protocolos claros de examen clínico, y era tan simple, no necesitaba llegar a una tomografía. Necesitaba que con la panorámica me parecía, y estoy viendo recién ahora, veo aquí que existe un saltito, ahí se ve el secuestro y aquí está en la oclusal. Conclusión, todas las imágenes o todas las lesiones que hay cambios en las paredes, hay que buscar las tablas óseas. Este es otro paciente, una niña de 8 años de edad,
tomografía, con un occlusal, con una postura anterior, pero no se puede dejar de hacer. Tercero, si queremos manejar primero el diagnóstico y no ir de frente hacia decir, este es un mixoma, este es un ameloblastoma, hay que ir al macrodiagnóstico que nos permite manejar el paciente. Y en ese macrodiagnóstico, el primer diagnóstico que uno mira es, ¿esto es una lesión local o es una lesión sistémica? ¿Es una lesión local o es una lesión sistémica? El segundo diagnóstico determinada, una local es que es una sola, sistémica es probablemente porque tiene varias en la panorámica. Y el segundo diagnóstico es, ¿esto es benigno, es maligno? Y siendo benigno, ¿es infecciosa o no es infecciosa? Con eso ya estamos manejando bastante al paciente desde el punto de vista de no perder tiempo con él cuando tenemos una lesión presunta. Una lesión benigna, crónica, bordes definidos, así como la vemos acá, rechaza el conducto dentario perfectamente, pero no hay ningún tipo de dolor ni de parestesia. Es benigno, por muy grande que sea. Pero una lesión como esta que está acá, que rompe, produce totalmente invasión del conducto, esto significa una lesión de crecimiento muy rápido y además clínicamente parestesia, no hay dudas que es una lesión maligna. Y al final la tercera diagnóstico, macrodiagnóstico, es decir, si fue una lesión benigna, determino si es una lesión quística o es una lesión tumoral. Si es quística es como por ejemplo una lesión redondita alrededor de la corona, es muy probable que sea quística. No estoy afirmando, puede ser un tumor. Pero si encuentro una lesión como la de abajo, que está multitabicada, bastante tabicada, produce reabsorción en filo de cuchillo y todo lo demás, estoy pensando que eso no es quiste, pues. Y si por ahí punzo y muevo por todo lado y no sale nada, quiere decir que es tumor. En este caso, un ameloblastoma. ¿Qué debemos interpretar en las imágenes en este tipo de lesiones? ¿Qué es lo que debemos interpretar? La localización de la lesión, la multiplicidad de la lesión, la densidad, si hay mineralización o no, los límites importantes, la influencia periférica, qué está pasando con el seno maxilar, qué está pasando con el conducto dentario, qué está pasando con las piezas dentarias. ¿Hay tabicaciones o no hay tabicaciones? O sea, loculaciones o no hay loculaciones. El hallazgo radiográfico, o en este caso el hallazgo por imágenes, es importante. Y el tamaño de la lesión. Eso es lo que vamos un poquito a desarrollar. En la localización, si hay una imagen radiolúcida que tiene forma de corazón y que está ubicado en la parte central, localizada ahí, el diagnóstico 99.9%, pues, ¿qué puede ser? Un quiste nasopalatino. No voy a pensar que eso es un tumor. O sea, la localización en ciertas cosas nos está dando una cosa muy clara. Ahora, si le hago una tomografía, lo voy a ver con mucho más claridad, pero ya me está ayudando a la parte de interpretación. Como en este caso, paciente que viene y aquí se nota en la periapical una tenue imagen radiolúcida. Ahí tengo la duda. Tengo la duda. Puede ser una lesión en la zona, el nasopalatino. Ahí sí hicimos la tomografía, porque hay dudas, y vamos a encontrar pues que el quistecito no se ve porque tiene gran cantidad todavía de tabla vestibular. En este caso sí lo vemos clarísimo y lo vemos muy claro en la periapical. Y en la tomografía lo vamos a ver con mucho más claridad, el tremendo quiste en la cual ya hay un abombamiento de la tabla vestibular y un adelgazamiento de la tabla vestibular, y por eso es que se ve tan negrito en comparación con lo otro. O sea, eso de que el quiste sea negrito, no. El quiste es negrito o no es negrito, simplemente la cantidad que destruye el quiste desde vestibular a palatino, en este caso. Pero también hay lesiones que están en el centro, pero uno tiene que afinar el ojo y ahí hay algo. Un microdiente parece supernumerario. Esto podría ser un quiste dentígeno a partir del microdiente supernumerario. Y ahí lo tenemos claramente en los cortes axiales. Miren ustedes la lesión quística, que podría parecer un quiste nasopalatino, pero para eso hay todo un estudio en el cual vamos a ver claramente el microdiente supernumerario
producto de lo que está haciendo el quiste dentígeno y también en las reconstrucciones. O los hallazgos. Si yo encuentro una imagen radiolúcida, la localización por debajo del conducto dentario, cerca al ángulo mandibular, sin sintomatología, lo primero que pienso es un defecto óseo normal. Lo primero que pienso, defecto óseo normal. O si de repente está localizado en la zona anterior, como en este caso, y que no hay calcificaciones, etcétera, estoy pensando en una lesión quística de tipo dentígeno, por localizado en la zona que es frecuente. Pero si encuentro también un canino en la zona anterior, impactado en posición vertical, con los bordes bien definidos, puedo pensar en un quiste dentígeno. Pero además, como radiólogo, veo que el saco pericoronario, vamos a llamarle así, del quiste sale de la raíz. Y si sale de la raíz, ya no es quiste, es tumor. Entonces hay que hacer el estudio adecuado para evitar las confusiones. O si está ubicado, como el caso anterior, en la zona mediana, pero a través de un diente impactado. O si está ubicado, por ejemplo, como pasó la doctora, un fibrodontoma ameloblástico. Paciente niño, ubicado en la región de zona posterior, ángulo y rama, ¿no? En la cual se hace el estudio completo. Completo digo porque en esa época, este es un caso antiguo, en esa época no teníamos tomógrafo, y lo hacemos simplemente como si tuviéramos tomógrafo, con el protocolo adecuado. Aquí tenemos una imagen, hay una hinchazón crónica de varios meses, una imagen radiolúcida, mixta, con opacidades que está desplazando el molar, que desplaza, me falta ver las tablas, entonces esta oclusal me permite ver el desplazamiento de la tabla, vemos claramente en la zona anterior y la zona posterior y la rama, esta posterior anterior, y con una periapical estoy viendo el contenido de la lesión. Es un estudio que no necesito pues tanto, sino me llega a la conclusión de que esto puede ser un fibroma, ¿no? Fibrodontoma ameloblástico, como así fue en el examen histológico. Igualito, este se operó y no pasó nada con la mandíbula. Este es otro caso igual, un fibrodontoma también de un niño. O cuando vemos, por ejemplo, en las cosas más simples, en las lesiones que todos los días vemos, que no le sale un diente. No le sale el diente porque de repente tiene una traba, entonces hay una historia. ¿Qué hago? ¿Una periapical, pues, o una panorámica? Y vamos a encontrar, ahí se ha ido bueno, y vamos a encontrar, después vamos a ver este caso, vamos a encontrar pues que si estoy con una imagen radiopaca de bordes definidos en la zona posterior, estoy con un odontoma. Y si estoy en la zona anterior con dentículo, estoy con un odontoma compuesto. Uno no complejo, el otro compuesto. Y así en este del caso que pasamos, no se ve porque hay una persistencia del temporal y hay una retención del incisivo central por un odontoma compuesto. Ahí está en acercamiento los múltiples dientecitos. Y eso no lo voy a pasar porque lo pasó la doctora. Como en este caso no está el canino está por acá porque existe un odontoma. Las ubicaciones generalmente son en la zona anterior de los odontomas compuestos. Pero eso, miren, con una periapical basta para ver el detalle. A veces mejor que la tomografía. Para ver este detalle es también una periapical, un odontoma compuesto más en la zona apical, raro. Un odontoma compuesto en la zona anterior del maxilar inferior. Aquí hay otro que está reteniendo y un supernumerario. Voy a pasar muy rápido esto porque ustedes conocen bien. Le están haciendo tratamiento de ortodoncia, eso lo vemos a cada rato. Y nunca se le hizo una radiografía, no le sale el canino y le están dando el espacio necesario y tiene un odontoma en la zona. No le va a salir nunca el canino. O este que está produciendo ya un ensanchamiento del espacio pericoronario del canino impactado en posición horizontal por un odontoma en la zona. Y para eso ya el diagnóstico está hecho. Pero necesitamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos la tomografía para la intervención quirúrgica. ¿Y cuál es la intervención quirúrgica?
ahí está el canino, ahí está el odontoma, ahí está la tomografía, clarísimo, vemos por dónde se va a intervenir, ¿no? Marcamos hasta el conducto, y si vemos los cortes axiales, vemos totalmente echado el canino hacia vestibular, por donde va a intervenir el odontoma centralmente, equidistante entre la tabla vestibular y la tabla lingual. O sea, llegamos al diagnóstico con una periapical, pero la tomografía no va a servir para entender la parte quirúrgica. Y ahí tenemos las reconstrucciones 3D de este caso. También el odontoma puede ser muy grande. Un odontoma que está produciendo todo un hinchazón clínicamente. Clínicamente hay un bulto duro. Y ahí vamos a encontrar en la tomografía, vamos a encontrar pues un odontoma complejo en la zona del ángulo mandibular que llega hasta el borde basal y que está reteniendo 2 piezas dentarias incluidas dentro del odontoma complejo. Es un tumor en la zona. O así de grandes, inmenso. Alguien puede decir es un fibromo osificante. Ahí todo lo que salió fue un odontoma. En esa época le hacíamos radiografías extraorales, tomografías médicas, habían con BIM, caso antiguo, y ahí está la extirpación del odontoma, como tiene una cápsula, es fácil, por muy grande que sea, de extraer, ya sea partiendo el odontoma o no partiendo el odontoma. También vemos odontomas en la zona del ángulo mandibular reteniendo el tercer molar. También vemos odontomas raros que dicen que los odontomas compuestos son en la zona anterior, pero en patología puede ocurrir cualquier cosa. Y aquí un odontoma compuesto en la zona posterior, reteniendo en posición distoangular el molar. Y eso que está ahí, que señala las flechas, nos lo envían porque dicen, ahí hay un odontoma o un microdiente supernumerario. Entonces hay que hacer un estudio para extracción de ese diente supernumerario. Nosotros los que inmediatamente al hacer la historia dice, ¿a dónde está? ¿En qué trayecto? En el trayecto del conducto de Wharton. Por lo tanto, deberíamos pensar también como diagnóstico diferencial que está solamente proyectado y podemos pensar en que eso correspondió pues a un cialolito. No tiene nada que ver ni con odontoma, ni con microdiente, ni con tumor, ni con exostosis, sino con un cialolito en la cual se está mirando por dónde está. Este es un caso que uno dice, sí, pero no está dentro de las lesiones. No, es que para nosotros no existe solamente el capítulo lesiones, tumores, no tumores, etcétera. Existe todo un conjunto de cosas. Y ese conjunto de cosas es un paciente que viene a la consulta previo a un tratamiento de ortodoncia. ¿Y qué encontramos? Dentro de ese previo dice que tenía un bulto en la fosa nasal del lado izquierdo. Y al tomar la panorámica encontramos un diente supernumerario en la fosa derecha, un microdiente invertido. Y cuando hacemos más estudios por la tomografía, ahí está marcando la flecha. ¿Dónde está? Pero miren ustedes, la tomografía clarísimo me dice, ahí existe un microdiente supernumerario. Pero sigo estudiando al paciente porque es la fosa derecha y ya tengo el volumen. ¿Por qué no sigo estudiando? ¿Y qué encuentro acá? Que en la panorámica también veo una imagen radiopaca en el lado izquierdo. Si tengo el volumen voy a hacer inmediatamente, y el otro lado tenía pues medio diente supernumerario en la fosa nasal y era el bultito que sentía el paciente. Y nosotros, si no hacemos el estudio adecuado, pensamos que es un quiste, pensamos que es un tumor, pensamos que es algo. Y en este caso es simplemente un supernumerario también en el otro lado. Pero como tenemos el volumen, ahí están los dientes. Ahí están las reconstrucciones, para que simplemente no como diagnóstico, sino lo hacemos para que le pueda explicar el dentista a los familiares. Pero como esto también ya habíamos visto que tenemos el volumen total y vemos que aquí solamente por estudio, solamente para mirar, vemos un canino para entender
que viene negrito, el conducto pulpar, se pierde bruscamente, me habla en favor de doble conducto. Entonces dijimos, vamos a estudiar eso también, si ya tenemos el volumen. Y ahí está. Esto que se ve como un solo conducto, si uno no tiene el ojo, ahí para un endodoncista doble conducto. Acá clarísimo, dos raíces. Y también en el otro lado. Ahí está lo doble conducto. Y ahí se puede ver en el corte axial. Simplemente a partir de, lo que quiero decir es que a partir de un bultito que se piensa que es un quiste, no es un quiste, es un microdiente. A partir de ese bultito, supongamos tuviera caries abajo y se ha tomado el volumen, por eso nosotros tenemos un protocolo y el mensaje es decir lo que nosotros hacemos. Nuestro protocolo es todo paciente que llega a la consulta, aunque sea por un implante, para el diagnóstico para tomografía, hacemos una radiografía panorámica previa, gratuita, digital. Porque eso me va a permitir decir, en el cóndilo hay algo, ¿por qué no lo estudio? ¿Por qué lo llevo al paciente que tiene un condroma en el cóndilo y le están haciendo un implante? Entonces hacemos gratuitamente la panorámica para poder diferenciarse de otros centros que simplemente van y se hace en el sitio que le han indicado. Este es otro caso también interesante, parecido, bien parecido, y a ustedes le debe tocar a cada rato. Paciente que lo envían a la consulta porque para una tomografía, por presentar un bultito en el paladar, en esta zona anterior, y lo que vemos es una giroversión. Y si alguien me dice que por ahí hay algo, no es difícil pues, con una panorámica. Por eso mandaron por el bultito. Y el bultito que se veía es esto. Esto es lo que se palpaba duro en el paladar, que tenía un microdiente impactado que no estaba en el plano, en el corte, digamos, de la panorámica. Son las cosas simples de todos los días, no es solamente el tumor, no es el quiste, no es todo es diagnóstico, porque todo tiene que ir diferenciado de lo que es tumores, etc. Ahí, por ejemplo, paciente que viene, nos los envían con esta radiografía para decirnos, hagan el estudio, ¿no? Viene el paciente, hagan el estudio para detectar el tamaño del quiste porque va a ser operado. Hagan una tomografía. Va a ser operado el paciente. Nosotros vimos la panorámica y comenzamos a mirar ahí una lesión que quiste podría ser residual, ¿no es cierto? Lo más probable, redondito, etcétera, sonedéntula, probable quiste residual y me quedo ahí. Pero inmediatamente la historia dice que no hay hinchazón, no hay dolor, no hay nada. No hay dolor, ni hinchazón, ni para vestibular, ni para palatino. Entonces, si ya tenemos la tomografía, ¿qué hicimos? La tomografía me está diciendo, miren, la tomografía. Aquí está el seno, aquí está el probable quiste, aquí está el probable quiste redondito. Sigo haciendo cortes y veo que esto es simplemente una prolongación, había un tabique. Es una prolongación alveolar del seno maxilar y no es un quiste residual. Eso es diagnóstico. No es diagnóstico del tumor raro. Eso es diagnóstico, porque si no, opero a este paciente de algo que no tiene y me llevo parte del seno maxilar. Y se ve claramente, pues, en estas dos radiografías, aquí ya se comienza a ver, en el otro lado, ¿no? Que corresponde entonces a un tabique intrasinusal y que parecía en la panorámica un quiste residual. Entonces yo me voy y digo, hay una imagen redondita, muy bonita, corticalizada, y llego a mi patología de mis libros. Y digo, ¿qué cosa es una imagen redonda? Generalmente un quiste. Y si no hay diente, ¿qué puede ser? Un queratoquiste. Pero no, el queratoquiste crece alargado. Si es redondo, debe ser un quiste inflamatorio. Tuvo un diente, una molar, le sacaron y se quedó el quiste. Entonces ahora hay que sacar el quiste. Si no hago un estudio adecuado, entendiendo el comportamiento biológico de las lesiones, no haciendo el estudio, y eso es la primera parte que pasé. Aprender a decidir es lo que todos deberíamos enseñar, para que el estudiante sepa decidir claramente cómo se hace y no es problema de hacer.
Insistimos, ahí tenemos muchos casos en esa página web. Estos casos están ahí casi todos, lo pueden copiar, lo pueden bajar, lo pueden... Así que lo que han comprado el DVD han pagado por gusto porque esto está en la página web, lo pueden hacer y no solamente ver, nosotros damos todos los casos, somos abiertos. Tenemos más de 500 y casi 600 casos publicados en esta página web, que es un libro prácticamente de aprendizaje permanente. Segundo lugar, la multiplicidad. La multiplicidad. Hablamos un poco de localización. Vamos a hablar de determinar la multiplicidad de la lesión. Aquí también mensajes. Cuando uno encuentra una hinchazón de la cara o una lesión de un hallazgo con una periapical, nuestro protocolo es tomar una panorámica. ¿Y la panorámica es para qué? Para definir si se repiten las imágenes o no. Y si se repiten, de repente se repiten solamente en los maxilares. Y hay algunas que se repiten por metástasis, otras que se repiten siendo benignas. Entonces, todo lo que podemos quedar, todo lo que es múltiple, pensemos en algo sistémico, en algo sistémico. Como este caso que todos lo miran y ustedes fácilmente llegan al diagnóstico. Una cara hinchadita, gordito, de cachetón, un querubín. Y ahí están las imágenes, se repite por todo lado. Ahí están las tomografías. Las diferentes reconstrucciones. Claramente el diagnóstico de este paciente. O este que tiene quistes múltiples, que ya pasó, síndrome de Gorlin, que ya pasó la doctora claramente, entonces me dice, debe tener otra de las cosas que se mencionó en la clase anterior. O este caso es un paciente masculino de 34 años de edad, acude a la consulta por aumento de volumen en el lado izquierdo de la cara. Refiere tratamiento quirúrgico en el lado derecho, parece, hace aproximadamente 2 años. O sea que si aquí le hicieron un tratamiento quirúrgico y ahora tiene hinchazón acá, probablemente tenía varias lesiones. Entonces aquí vamos a encontrar que tiene lesiones pues mixtas con expansiones de tablas arriba, los 4 cuadrantes, prácticamente todo el maxilar. Unas más destructivas y otras ya en forma de ser imágenes más radiopacas. Aquí todavía imágenes osteolíticas y radiopacas, imágenes mixtas, ¿no? El de mayor tamaño era el lado que vemos en la fotografía tomográfica de este paciente. Y esto es un fibroma, entonces, osificante multicuadrante. Quiere decir que se repite. El fibroma osificante puede ser agresivo juvenil, etcétera, pero es uno. Pero ya cuando se repite hay que buscar causas y buscar otra de las posibilidades de este paciente. Ahí tenemos algunas reconstrucciones para ver claramente cómo este paciente tiene pues lesiones en esta zona y una muy grande en el lado que aparece la hinchazón y en esta frontal, digamos, o coronal. Vamos rápidamente a la densidad. La densidad. O sea, ¿qué quiero decir con la parte de la densidad de la lesión? Estoy buscando qué le está haciendo la lesión al hueso. ¿Qué es lo que está patológico y qué le está haciendo al hueso circundante al costadito? ¿Qué está haciendo al hueso? Aquí en este caso, ¿qué está haciendo la lesión? Destruyendo el hueso. Pero lo que no sabemos si esto tiene pus, si esto tiene células o tiene tejido en caso de un tumor o tiene de repente pues sangre, como se ha pasado en las primeras. Y en este caso, ¿qué le está haciendo? El hueso aquí se está destruyendo y aquí se está formando sustancia calcificada. Y en otros casos habrá las dos, aposición y destrucción.
una imagen totalmente mixta. Este es un caso, por ejemplo, claramente ustedes pueden ver acá un premolar impactado en posición vertical con una imagen radiolúcida tipo quística, forma ovalada, límites muy corticalizados definidos, pero que ya desde el punto de vista de esta panorámica estamos viendo claramente que tiene calcificaciones. Entonces ya no debe ser un quiste, debería ser una lesión tumoral. Entonces comienzo a aprender lo que sé. Ah, es tumoral, es un paciente joven, es mujer, en la zona anterior, no está el premolar. Se hace la tomografía, vamos a ver clarísimo en los diferentes cortes axiales, los diferentes cortes aquí coronales, clarísimo pues las calcificaciones, una cortical muy gruesa, característico del tumor odontogénico del TOA, que ustedes han visto en la clase anterior. Y ya desde que comenzó esta imagen en la panorámica, miren ustedes, un quiste dentígero, si no tuviera calcificaciones, un quiste dentígero nace de la parte de la cortical cerca a la corona. Esto están haciendo de la raíz. Y eso ya me indica una lesión de tipo tumoral. Acá se ve clarísimo, miren ustedes, esta cortical tan gruesa, para el cirujano es eso lo que le interesa. Sabe que eso va a salir como una casca, como un huevo, así, rápidamente. Es facilísimo, no pasa nada, porque tiene una cortical bastante bien delimitado. Bueno, esto ya lo vieron. Raro en el maxilar inferior, pero se puede presentar en el maxilar inferior. Miren ustedes, un TOA. Este es un paciente que viene por hinchazón por vestibular. Tiene un hinchazón en vestibular duro la palpación. Y lo único que refiere es que tuvo una extracción del canino. No tiene canino y él dice que se lo han extraído hace tiempo. Hace 2 años creo. Sí, más o menos. Hace 2 años le hicieron una extracción de esto y lo que vemos ahí es, miren lo que se ve en la panorámica, una cortical, pero el hueso del centro es tan similar al hueso de los costados. No me ayuda nada. Y hay una tumefacción. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la tabla. ¿Y qué veo en la tabla? Ya con la tomografía, miren la hinchazón. Cortical muy gruesa, miren la hinchazón. Y esto también fue un TOA, un tumor odontogénico adenomatoide, que inicialmente le sacaron el canino sin pensar que había un tumor y luego después ha venido el paciente para lo que no se ve acá, se ve en estas imágenes tomográficas. Esas son decisiones. Y aquí en la reconstrucción tridimensional, ¿no? Y ahí todavía de repente para jugar un poco se hace toda una endoscopía, uno se mete al tumor, sigue metiéndose al tumor y va a encontrar las calcificaciones pues en estas zonas, ¿no? Uno puede entrar con los programas que existen ahorita en cómputo de los CONBIN, uno puede entrar al conducto dentario, examinar el conducto, uno puede entrar al seno maxilar, buscar toda la mucosa, entrar al tumor y revisar el tumor por dentro, las calcificaciones o no. O sea, eso es en vivo, lo estás mirando ahí en ese momento y le das la velocidad que tú quieres para estudiarlo mejor. Cuando no tenemos paciente nos ponemos a jugar con eso. Paciente que viene con la cara hinchada crónicamente, sin ningún cambio, pero muy crónicamente. Mucho tiempo de evolución. Y miren ustedes, una imagen mixta. O sea, ¿qué le está haciendo al hueso? Primero, que se está circunscribiendo. Segundo, que se está destruyendo en un momento, pero también se está formando sustancia calcificada. Eso nos ayuda al diagnóstico a decir, probablemente sea una lesión, un fibroma osificante por el límite que tiene, o por lo menos una lesión fibroósea, que nos llega pues, como en este caso, pero que no tiene límites, entonces estoy ante un problema de una displasia fibrosa. Pero en este caso, no solamente hay una imagen radiopaca de la hinchazón, se ve arriba, clínicamente, pero cuando tomamos la panorámica, por eso la panorámica para nosotros es el examen ideal que todo paciente que tiene un cambio clínico debe hacerse. ¿Para qué?
para saber si se repite la lesión en otros cuadrantes o no. Y ahí vamos a encontrar que ya miramos bien en la radiografía y encontramos, miren el trabeculado, el borde basal de este lado y miren acá. También existe una lesión en este sentido. Hay un patrón similar al de arriba con menos material opaco. O sea, todavía está en un proceso más osteolítico. Pero que es doble. ¿Y qué cosa es lo que encontramos? Miren, por todo lado tenía una, ¿cómo se llama? Que muestra los exámenes axiales, que hay una alteración en la morfología que compromete pues el maxilar superior, compromete el maxilar inferior, compromete la parte externa de órbita, la pterigoides, etc. Y ahí lo vemos en los cortes frontales, estamos viendo claramente que esto es una displasia fibrosa poliostótica, ¿no? Miren, maxilar superior totalmente opaco, proyectado en el seno, maxilar inferior totalmente desplazado, con crecimiento, pero totalmente opaco, que nos lleva al diagnóstico de una displasia fibrosa poliostótica. Ahí están las reconstrucciones. Doctor Israel, usted me dijo que, me avisa, me dijo que hable solamente media hora. No. ¿Cuánto me dijiste? ¿1 hora? 1 y cuarto. Que después le van a dar un café. ¿Ah? ¿Sigo? ¿Ah? Ya, entonces termino con este caso, ahí están las reconstrucciones, y con este caso termino, esta parte. Este es un paciente dentro de lo que le hace, o sea, aquí se está formando sustancia calcificada, hay una imagen radiolúcida, pero tiene calcificaciones, tiene dientes impactados, bordes definidos, reabsorción radicular, ¿no? Consistencia dura. Bueno, esto es un tumor odontogénico epitelial calcificante. Y ahí está para ver las calcificaciones. Es importante con lo que es la tomografía ahora, como lesiones fibrosas o fibroóseas, que uno la miraba en la periapical, en lo oclusal, totalmente radiopaca, pero cuando de repente hacemos cortes muy finos en el CONBIN, vamos a encontrar que no es tan radiopaco. Hay imágenes que pueden ser totalmente radiolúcidas, por ejemplo, y zonas todavía osteolíticas. Y ahí se ven en esta reformación de la panorámica. Ahí lo vemos, miren el tamaño de la lesión, los bordes que se mantienen, pero las calcificaciones que se ven y el diente impactado. Entonces ya estoy viendo claramente que existen calcificaciones dentro de la lesión. Miren los cortes axiales, miren la tremenda lesión, muy tenue, pero hay una cortical. Entonces, ¿qué me está diciendo de este paciente? Que es una lesión bastante benigna, pero agresiva localmente. Y si yo me voy a la clínica al ver una lesión tan destructiva, grande, y le digo, oye, ¿usted siente anestesia del labio? Y me dice no, entonces ya estoy ante una lesión por el tamaño y la clínica que es una lesión benigna, en este caso un TOEC. Ahí está la reconstrucción, solamente para explicarle al paciente, ya sea en las diferentes vistas, etc. Muy bien. Ahí nos quedamos. Paramos unos minutos de acuerdo a la organización.